Muy buenas noches, doctoras y doctores. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Contacto Legal. Querido Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, querido Cristian. Feliz de reiniciar esta semana y tener este programa, este nuevo episodio en Contacto Legal y reencontrarnos con todos, con todas que nos acompañan semana a semana y para tratar un tema siempre importante, siempre coyuntural y siempre a la profundidad que se merece el tema. Efectivamente, hoy día vamos a conversar sobre, de hecho, un tema que ya hemos tratado aquí antes, pero no teníamos aún el documento oficial de la instancia correspondiente. Estamos hablando del derecho al cuidado y de la reciente opinión consultiva que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido al respecto. Un poco para poner en contexto, hay una serie de derechos que, si bien nosotros internamente podemos reconocer a través del Tribunal Constitucional, también tenemos instancias internacionales que están comprometidas con ese afán de promover el mayor y el mejor ámbito de ejercicio de nuestros derechos como seres humanos o personas, y así es como entra a tallar nuestra Corte Interamericana, que de hecho ha venido apuntalando varios derechos que luego han tenido eco en nuestra sede nacional. Y uno de esos que justamente motiva esta entrevista para explorar la posibilidad de que en sede nacional ese derecho también pueda ser eficaz y qué mecanismos de garantía tenemos es el derecho al cuidado. Para ingresar al detalle, tenemos, mi querido Julio, una invitada de lujo, como ya además ya es marca de la casa y que además ya ha estado aquí antes con nosotros. Así es, Luisa Castillo, muy buenas noches. Gracias una vez más por acompañarnos. Bienvenida. Luisa, como ustedes recordarán, es egresada, abogada por la Pontificia Universidad Católica, también magíster por la misma Casa de Estudios, en justamente la maestría en estudios de género. Tiene la especialidad en Derecho Internacional, en Derechos Humanos y en Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Luisa? Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Julio. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Yo feliz de estar aquí hablando sobre este reciente derecho pues reconocido. Pues muy reciente, pero digamos, para partir, para sentar algunas bases con nuestro querido público, cuéntanos primero cómo se origina este tema del derecho al cuidado, cómo llega a opinión consultiva, y antes quizás, ¿qué es una opinión consultiva para ir refrescando un poco y saber el contexto de la opinión consultiva? Claro. Bueno, partamos porque es una opinión consultiva, ¿no? Entonces, dentro del sistema interamericano hay órganos de consulta como la Corte Interamericana y que tiene dentro de sus facultades no solamente emitir las sentencias, sino también emitir opiniones consultivas, que significa que los Estados miembros, en este caso en concreto Argentina, pues le hace una consulta sobre un tema legal a la Corte y la Corte, en base a la jurisprudencia, a la academia, incluso a sentencias de tribunales nacionales de los Estados miembros, emite una respuesta a esta pregunta, ¿no? En este caso, Argentina, en enero del 2023, le planteó esta pregunta a la Corte, ¿no? ¿Existe un derecho al cuidado? Si existe un derecho al cuidado, ¿cuál es su contenido? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Eh, ¿En qué consiste? ¿No? ¿Quiénes son los actores beneficiados? Y a partir de esas situaciones que la Corte pues emite un año después, esta opinión consultiva es la número 31. De hecho, dentro de esta historia, más o menos como en el cambio de gobierno de Argentina, o sea, como 6 meses después que entra Milei al gobierno, mandan una comunicación a la Corte diciendo, no, Argentina se desiste de esta opinión consultiva, el anterior régimen quería consultar ese tema, pero nosotros no queremos saber cuál es el contenido y las obligaciones que tenemos como Estado, y la Corte revisa esta solicitud de desistimiento y la deniega, ¿no? La desestima y dice, no, igual la Corte va a seguir porque es un tema de interés colectivo, popular, y está bien que el Estado argentino lo haya planteado, pero hay un montón de países y un montón de organizaciones que quieren la respuesta a esta pregunta, ¿no? Y es por eso que se emite esta opinión. Ahora, entiendo que en esa línea, mi querida Luisa, el procedimiento de emitir una opinión consultiva supone una audiencia con varios días, incluso se reciben observaciones de los estados de la región. Y en la lógica, para ingresar al tema ya concretamente de la opinión consultiva, ese procedimiento, ¿por qué se hace? ¿Por qué la Corte hace estos esfuerzos de recoger observaciones, llevar a cabo una audiencia para que la gente entienda lo que está detrás de una opinión consultiva, que no es simplemente una posición antojadiza de la Corte? Claro. Bueno,
En este caso, como las opiniones consultivas, si bien no son obligatorias per se, como una sentencia, igual son de observancia obligatoria para los miembros. Entonces, la Corte se preocupa por justamente recoger cuál es el entendimiento jurídico en la región, porque obviamente el derecho va cambiando, los tratados internacionales son cuerpos vivientes jurídicos Claro. que van evolucionando con las sociedades. Entonces, justamente para que su respuesta sea lo más cercana a las normativas, a la jurisprudencia, a las sentencias que hay en los foros internos, la Corte programa una serie de audiencias donde invita a todos los estados miembros quienes quieran participar participan, obviamente, porque se lanza la pregunta, si bien Argentina plantea la opinión, se crea un formulario y se lanza este formulario de manera abierta y todos los estados miembros tienen la libertad de responder, así como la academia, así como las ONGs, organismos internacionales. De hecho, la Comisión Interamericana también envió su respuesta a este formulario. Y una vez que se reciben todas estas respuestas, que fueron bastante numerosas, de hecho es una de las opiniones consultivas que más... Eso iba a decirte, ha sido un caso muy particular porque hay un gran número De participación. participantes. Claro, básicamente porque en sí el derecho es muy importante y también por un tema coyuntural. La pandemia reveló que el tema del derecho al cuidado y el impacto de los cuidados en nuestra vida diaria particularmente de las mujeres, era trascendental. Entonces, al momento de que un país miembro plantea ante un tribunal, que de hecho es el primer tribunal que emite una sentencia y que reconoce el derecho al cuidado per se y establece ciertas pautas, ciertos lineamientos, entonces todo el mundo quiso participar para aportar su granito de arena a la construcción más que la construcción, al reconocimiento y a la visibilización de este derecho que ya de por sí siempre ha existido, porque pues todos hemos requerido cuidado en el momento en que nacemos, entonces simplemente era formalizar una situación que en la realidad se venía dando y que venía siendo mayoritariamente asumida por las mujeres, ¿no? De una manera natural. Las mujeres se O encargan de cuidar. tradicional, ¿no? Eh, Sí. Y nos contabas un poco del procedimiento, de que iban después de las opiniones o de la recepción que ha habido, hay audiencias, Claro, hay una entonces, suerte de... claro, recibe la Corte, Ajá. como tribunal recibe todas estas respuestas, convoca audiencias, de hecho fueron 3 días de audiencias el año pasado, en marzo del año pasado, y a partir de ese momento, tanto académicos como representantes del Estado, como representantes de la sociedad civil, como representantes de la Comisión Interamericana, pues tienen una oportunidad para exponer su posición respecto al derecho al cuidado, por ejemplo, cuál debería ser el contenido, cuál deberían ser sus alcances, cuáles deberían ser las obligaciones de los estados o cuáles no deberían ser obligaciones de los estados. Y empieza esta conversación, yo diría más que debate, entre los jueces y los estados, la parte de la sociedad civil y los organismos internacionales, ¿no? Y finalmente la opinión consultiva es una suerte de consenso y más esta, en donde casi la totalidad de los puntos han sido aprobados por unanimidad. Entonces, eso es bien raro porque los jueces de la Corte Interamericana raramente tienen una sentencia o una opinión consultiva cuyos puntos sean, Yo diría, claro, Que como que es tanto wow. consenso, ¿no? exacto. Ahora, si me permites, yendo a esas preguntas que tú bien formulabas, ¿no? Y yendo ya en concreto para que el público sepa de qué estamos hablando, en términos sencillos que tú ya nos has tenido la ventaja de poder tenerte en el programa y ayudarnos a entender esto. ¿Qué es el derecho al cuidado y qué dimensiones comprende el derecho al cuidado? Claro, de manera sencilla, el derecho al cuidado, de acuerdo a la opinión consultiva, porque hay que seguirnos a esto, Ujú. es planteado como una necesidad básica de todos los seres humanos. Entonces, así, de lo más sencillo, que es el cuidado una necesidad básica de todos los seres humanos. Ahora, justamente para poder aterrizarlo como derecho y exigir cosas, exigir prestaciones sociales, exigir servicios de salud, exigir cosas, entonces la Corte ha decidido, a partir de las propuestas de la academia, eh, dividirlo en tres ámbitos, en tres espectros, ¿no? Que es Manifestación. claro, el derecho a ser cuidado,
que cualquier persona que tenga alguna situación de dependencia en la vida, pues le asiste este derecho un bebé, una persona con discapacidad, un anciano, Mm. uno mismo cuando está enfermo, Ujú. ¿es cierto? Claro, de que- Entonces, eso es, el derecho también a cuidar, el que uno mismo como parte activa pueda pues proporcionar o brindar estos cuidados a este bebé, a este anciano, a tu familia, em, y que estos cuidados que tú brindas sean dados de manera digna. Entonces, ¿qué implica la dignidad? Pues implica un espectro súper, súper amplio, pero que básicamente es que se cumplan ciertas condiciones para que tú no, por ejemplo, tengas cierta asistencia en sanitaria, si es que la persona que estás cuidando pues requiere este tipo de servicios, ¿no? No simplemente está enfermo y ya. Entonces tienes que cuidarlo en tu casa como puedas, como debas, que es realmente el día a día. Entonces justamente se visibiliza el derecho a cuidar para poder luego visibilizar estos otros problemas en los cuales el Estado Demandarlos eh, al Estado. tiene que resolver. Y el último derecho, perdón, no quiero divagar tanto, es el No, está bien. autocuidado. Claro, el El autocuidado. autocuidado que creo que todo el mundo hoy en día lo trata de practicar eh, y que la Corte lo ha restringido mucho porque es un espectro súper grande que es el autocuidado a quienes proporcionan derechos remunerados y no remunerados, ¿no? Entonces lo ha Que proporcionan centrado. cuidados. Sí, Remunerados. perdón, No, no. cuidados remunerados y no remunerados. Y el autocuidado significa el que tú mismo te procures algún tipo de beneficio, algún tipo de esparcimiento, algún tipo de tiempo de relax, eh, que justamente se alinee con tu proyecto de vida. Entonces, este espacio donde simplemente tú buscas tu propio beneficio y es de tu responsabilidad, es el autocuidado, ¿no? Porque hay como una suerte de una comprensión tan precisa acerca de lo que la Corte ha querido decir con autocuidado. Ahora, la Corte también ha abordado esta relación entre el derecho al cuidado y la igualdad. Pero vamos a ver, explícanos por favor para tratar de comprender cómo se manifiesta esta relación entre el derecho al cuidado y el derecho a la igualdad. Claro, la Corte para justamente establecer que el derecho a cuidado es un derecho independiente y no como parte de otros derechos como Una la igualdad, manifestación, digamos, de hecho, claro, o la vida o la salud, es que delinea y delimita esas tres esferas del derecho al cuidado y cómo son predecesoras incluso a muchos derechos para poder justamente tener un ejercicio efectivo de estos otros derechos. Mm. Entonces, si es que no hay un cuidado por parte, si es que no se reconoce el derecho al cuidado, por ejemplo, de las mujeres, entonces es sumamente difícil hablar de igualdad si es que no se visibiliza que las mujeres asumen la mayor carga de tareas domésticas no remuneradas en sus hogares, que lo cual limita sus posibilidades a tener cierta independencia financiera o acceder a trabajos formales, que las relega a situaciones de pobreza, que si haces un análisis incluso interseccional te das cuenta que si eres de provincia o si eres de la Amazonía o si perteneces a una población afrodescendiente, incluso es mucho más severa la desigualdad que sufres. Entonces, de esa manera la Corte vincula estos derechos, ¿no? Justamente es imposible hablar de igualdad de género, por ejemplo, si es que no hay un reconocimiento del derecho al cuidado y todas las dificultades que atraviesa este derecho por cómo está la sociedad constituida, ¿no? Claro, o sea, eso le da, digamos que al derecho al cuidado una suerte como de derecho fundante, como hay otros derechos que son condición necesaria para el ejercicio de otros derechos, ¿no? Por ejemplo, vida es una condición necesaria para que se pueda desplegar otro cúmulo de derechos. Y la Corte entonces, a la luz de esta opinión consultiva, había pretendido darle esa naturaleza al derecho al cuidado, que es un derecho fundante sin el cual otro cúmulo de derechos jamás, por muy independiente que sea, no podían ser ejercidos a cabalidad. Pero me llama mucho la atención el tema de género, porque creo que nuestra comunidad debe comprender la importancia que significa el derecho al cuidado en este esfuerzo que se viene llevando a cabo en los últimos años de reducir no solamente las brechas sociales, sino de reducir la discriminación por género. Entonces, quizás nos puedes ayudar a ahondar un poquito más cómo es que este tema del derecho al cuidado puede ser un gatillo, un elemento que detone para que la discriminación por género sea verdaderamente combatida. Claro,
tenemos que partir de un ejemplo simple, como es el día a día en nuestras casas, y tratar de recordar quiénes se encargaban de las labores domésticas en nuestro hogar, que pueden haber sido pagadas y tercerizadas en alguna persona, que generalmente era mujer, o asumidas por nuestras mamás o por el familiar que funge de mamá en una familia. Y hay estudios de la OIT, hay estudios de CEPAL, incluso este año pues publicaron la encuesta nacional del uso del tiempo, y durante la pandemia hay una serie de encuestas y de estudios menos grandes, pero igual importantes, que señalaban que las mujeres dedicamos 3 veces más tiempo a las labores domésticas en nuestros hogares que los hombres. Y es una realidad que en sociedades latinoamericanas, principalmente, se ha naturalizado, Ujú. en donde Está normalizado, digamos, ¿no? Sí, Que no debería ser, normalizado. ¿no? Claro, nadie cuestiona eso Ujú. porque la sociedad se ha estructurado Ujú. financieramente de esa manera. Son las mamás o son las mujeres las que deben asumir las cargas domésticas, y Ese que los, abordan y los actualmente los que hombres, trabajan. y los hombres son proveedores. Sí, claro, obviamente trabajamos porque en sociedades como la peruana, donde los ingresos son bastante limitados, el trabajo de todas las partes de una familia se hace obligatorio. Pero a pesar de que hay un trabajo remunerado, uno llega a su casa y Exacto. cumple una segunda jornada o tercera jornada Bueno, con las labores domésticas, y si tienes hijos, también encargándote de las tareas de los hijos, de las necesidades de los hijos, que entiendo, no hay una redistribución justa de labores dentro de los hogares peruanos. Por ejemplo, de acuerdo a estas encuestas y estos indicadores, porque se ha normalizado que sean las mujeres quienes asuman todas estas labores. ujú. Salvo que ustedes me corrijan y me digan que en sus hogares se dividen las labores y que Bueno, obviamente... igual, como somos dos, es muy fácil dividir las labores en realidad, pero sí, que digamos que del seno familiar tradicional, normalmente la expresión ama de casa es un Ujú. reflejo de esa cultura en la que hemos crecido, que quien se encarga de los cuidados domésticos era la mamá, pues no, o por lo menos una mujer en el hogar, ¿no? Por eso la expresión ama de casa Pero si uno viene de piensa ello, ¿no? también en el apoyo en la empleada doméstica, en 99.9 Sí, 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 por eso decía, mujer, ¿no? es mujer, o sea, O o sea, no es incluso, un dato, digamos, casual, es un dato estadístico fehaciente, o sea, no, Y no, solo para aclarar, yo vivo solo, así que tengo que distribuirme yo solo. claro, bueno, pero lo hemos crecido, No, no, claro. básicamente pasa Sí, así, sí, sí. sí, pero totalmente de acuerdo. cuando todos éramos bebés, Sí, Sí, claro. de sí. quienes hemos No, dependido, quienes nos han 100%. cuidado, cuando hemos estado enfermos, Sí, no sé, en la pandemia, si les dio COVID, quién claro, los sí, sí, asistió. claro, Entonces, es una realidad sí. invisibilizada, naturalizada, Ujú. y en donde las mujeres asumimos mayores cargas domésticas. De hecho, en la pandemia yo conversaba con mis amigas que estaban tremendamente agotadas porque al no tener el espacio físico de la oficina, todo se mezclaba en el ámbito familiar, y realmente mientras sus esposos o parejas no habían interrumpido su productividad laboral, pues las mujeres sí nos vimos afectadas, nos vimos cansadas, nos vimos agotadas. Y Claro, se tiene que multiplicar por 20 en realidad cuando están en casa, literalmente es así. entonces, de hecho, el derecho al cuidado es básico Mm, para nosotras poder reclamar ujú. esa redistribución, o para poder exigir, porque además la Corte dice ahora que el derecho al cuidado, que el cuidado es un trabajo. Mm, Entonces, tu mamá, que quizá no trabajó porque se dedicó al hogar, sí, pues ahora va a tener derecho a que se le computen estos años ujú, en donde se dedicó a trabajar, como una suerte de aportación social, y se le genere una ujú, pensión de jubilación. claro. Muchas mamás que simplemente Mm, estuvieron al cuidado de su familia todo el tiempo, y que las personas veían como que es parte del rol de mujer, y que luego al final de sus vidas llegaban sin ninguna prestación social, sin ninguna jubilación, correcto. en pobreza extrema, sin poder acudir a un Correcto. centro de salud Claro. porque no habían aportado a salud, por ejemplo. Ujú. Entonces, ahora con este reconocimiento del derecho, pues
ya se va a, entiendo, valorizar y cuantificar este trabajo invisible que las mujeres hemos venido realizando en nuestros hogares. Pero además eso Sí, está vinculado también al chantaje o al manejo económico por una de las partes, en este caso por el varón, ¿no? Eso incluso me recuerda un poco a Vargas Llosa, que cuenta que su madre, Dorita, tenía que aguantar todos los berrinches de su padre porque tenía una dependencia económica. Como nadie reconocía su trabajo como mujer en el hogar, además se generaba esta carga de que ella tenía que soportar porque quien aportaba, digamos, las monedas era el hombre, ¿no? Quizá hay algo también de eso. ¿No? La dependencia financiera de cualquier ser humano Ujú. te genera ciclos de violencia dentro de los hogares. Entonces, justamente si te dedicas 100% a los cuidados de tu familia y no te capacitas, no tienes oportunidad de estudiar o de trabajar de manera formal o informal, pues quedas sometida muchas veces a agresores. Y sí, es parte del problema. También el hecho de que los cuidados y las labores de cuidado recaigan generalmente en mujeres. Sí. Ahora, no quisiera, perdón, querido Cristian, no quisiera volver a, digamos, sumamente teórica la conversación, pero para orientarnos un poco, hay derechos, me parece que lo que contabas una parte es de un derecho muy individual, un derecho de primera generación, digamos, pero también cuando hablas de que van a existir prestaciones o reclamos prestacionales por parte del Estado, pareciera que hablamos de un derecho más bien de carácter económico, ¿no? Sobre esto, sobre la naturaleza, digamos, del derecho al cuidado, ¿qué ha dicho la Corte? O no sé si ha abordado esta problemática. Claro, la Corte ha reconocido al derecho al cuidado como un derecho autónomo y como un trabajo. Mm, Dentro de su opinión consultiva, ha solicitado que los estados progresivamente vayan implementando programas de prestaciones sociales para aquellas mujeres que justamente hayan dedicado su vida a labores domésticas no remuneradas. De hecho, en otros países nórdicos, por ejemplo, ya existe sistemas que computalizan, que hacen un conteo de estos aportes económicos, traducen el número de hijos o el número de la edad de los hijos en años de aportación. Entonces, ya en otras legislaciones ya existen sistemas nacionales de cuidado que también prevén este tipo de pensiones. Yo sé que es súper ambicioso pensar que un país como el Perú, que tiene muchos problemas, sobre todo a nivel prestacional, vaya a implementar esto, pero yo creo que es sumamente importante que como sociedad visibilicemos que realmente es necesario abordar esta población de personas que pueden ser mujeres u hombres que dedican su vida a los cuidados, no remunerados o incluso remunerados, pero por la informalidad que existe en el país, pues no hay una secuencia para ver cuántos años aportaste, o los empleadores, en el caso de los y las trabajadoras domésticas, pues no los empadronan, no. Entonces es difícil que luego al final accedan a una pensión. Pero justamente la opinión dice, el Estado, tú tienes la obligación de crear un sistema que justamente proteja a todas las personas que brindan cuidados remunerados o no remunerados. Ahora, yo recuerdo que en la opinión consultiva también entran a tallar un tema de los factores que pueden impactar en el ejercicio del derecho al cuidado, como temas de edad, por ejemplo, y quizás podríamos incidir sobre ello, porque me lleva a la reflexión de si hay una estrecha relación también entre el ejercicio del derecho al cuidado y la vulnerabilidad, ¿no? Porque entiendo que pueden haber personas que por alguna condición física, estructural, puedan demandar más cuidado que otros. Y por lo tanto, sin perjuicio de que es un ejercicio del cual somos titulares todos, habrán sectores o grupos de personas que demandan mayores prestaciones, por si llamarlo de alguna manera, o mayores cuidados que otros. Eso ha sido valorado también por la Corte de Opinión Consultiva. Claro, la Corte ha hecho bueno, me parece que lo importante de la mirada que le da el derecho al cuidado a la Corte es esta interseccionalidad, ujú. en donde no solamente, o sea, se enfoca en las distintas clases de familias que existen en nuestra sociedad, en las distintas necesidades, en
estas minorías y estas personas vulnerables, que pueden ser migrantes, que pueden ser personas con discapacidad, que pueden ser mujeres, mujeres rurales, afrodescendientes. Entonces, la Corte es consciente de que las medidas y las políticas de cuidado que los estados tienen que implementar tienen que tener esta mirada interseccional, porque no es lo mismo eh, realmente implementar una política en la sierra del Perú, donde si aquí es, las mujeres invertimos en la costa 3 veces más el tiempo que un varón, pues en las zonas rurales, debido a la precariedad y a que no cuentan con condiciones básicas incluso para su día a día, invierten alrededor del 80% de su tiempo en labores domésticas. Entonces es dramática la diferencia. Si ya de por sí es dramática, pues Se abruma. realmente sí. Claro, claro. Ahora, pensando en las obligaciones, porque hasta acá creo que nos ha quedado claro quiénes son los titulares del derecho al cuidado, las dimensiones del derecho al cuidado y este deber especial de protección atendiendo a los sectores o grupos particularmente vulnerables, ¿no? Pero vamos ahora al otro lado, ¿no? La otra orilla, que es el Estado o los sujetos obligados. ¿Quiénes son? Porque a veces pensamos en que el único obligado es Estado, pero entiendo que en este caso el derecho al cuidado, todos tenemos algunas obligaciones que asumir y sería bueno que el público escuche, ¿no? Porque finalmente acá nos están escuchando personas que quizá en su seno familiar habrán estado escuchando cosas que dicen, así es en mi casa. Bueno, si así es en tu casa, hay cosas que debes, y ahora vamos a escuchar qué cosas debemos hacer para poder respetar el derecho al cuidado en este entorno tan cercano como una familia, por ejemplo. Claro, es un derecho en el cual se habla de corresponsabilidad. Ujú. Y lo que significa es que absolutamente todos los que intervenimos en un hogar, por ejemplo, en nuestra sociedad, pues tenemos que ver la manera de viabilizar este derecho, ¿no? ¿Qué significa? Que las personas, que las familias, que el Estado, que las empresas, todos bajo el principio de solidaridad y de corresponsabilidad tenemos que ver la manera de llevar de la mejor forma los cuidados que cada quien necesita. Em, por ejemplo, las licencias por maternidad de 3 meses para las mujeres nos ponen una desventaja frente a la licencia de, creo que son 10 días. No recuerdo el 10 o número, 15 pero días. es 10. 10 días. sustancialmente Muy menor, ¿no? Sustancialmente menor. Entonces, la Corte dice, bueno, como el derecho al cuidado implica promover políticas de cuidado que tengan un enfoque de igualdad, entonces, tu empresa y tu Estado, por favor, reforme esta normativa en donde no hay paridad, no hay igualdad al momento de otorgar las licencias. Si la responsabilidad es de ambos padres, en el caso en el que el bebé cuente con ambos padres, entonces lo lógico es que la licencia sea igual o sea dividida entre ambos padres. Entonces una mujer que decide ser mamá no va a encontrarse en una entrevista de trabajo con la pregunta de ¿vas a ser mamá? Porque eso implica un gasto extra para la empresa, de que te vas a tener 3 meses de para y quizá te van a tener que pagar eso, sino que o no se plantea la pregunta en el escenario ideal, por favor, no pregunten eso a las mujeres en las entrevistas de trabajo, queremos trabajar en igualdad de condiciones, o que le hagan la misma pregunta a los hombres, hey, ¿vas a ser papá? Entonces, que justamente se divide esta carga social del cuidado entre ambas personas, entre ambos sujetos de derecho, ¿no? Por poner un ejemplo, o en el caso de las personas que se dedican a cuidar ancianos, por ejemplo, porque no cuentan con apoyo y sus papás o el familiar tiene algún tipo de discapacidad y necesita de este trabajo, de este cuidado, pues el Estado tiene que velar porque este cuidador cuente justamente con condiciones mínimas dignas para poder llevar a cabo esto. ¿Qué significa eso? Que si la persona que está a su cargo necesita una prestación médica, pues que no hayan citas de acá a 3 años, ¿no? Que el Claro, Estado implemente y claro. mejore eso. Que si necesita algún tipo de alivio mental o emocional, pues que el Estado implemente eh, algún tipo de terapia psicológica para los cuidadores. Entonces, justamente es visibilizar
todo este espectro, Ujú. no solamente material, sino también, por ejemplo, mental, que implica en los cuidadores o en las personas a ser cuidadas, este tipo Claro, yo de recuerdo, por cuidado. ejemplo, mi querida Luisa, perdóname, mi querido Julio, había una sentencia de la Corte Constitucional colombiana que leí hace algún tiempo atrás, que era del caso de una señora que tenía a su hijo que padecía de varias enfermedades o síndromes que le impedían a la señora salir a trabajar y tenía que cuidarlo permanentemente. Y la señora al final estaba en esta disyuntiva entre quedarse en casa y cuidarlo a su hijo, pero si no trabajaba, no tenía el medio de sustento económico para darle los cuidados al hijo. Esto termina en un proceso que llega hasta la Corte Constitucional Colombiana y la Corte Constitucional Colombiana ordena que el Estado le ponga un cuidador a la señora en el horario o el tiempo en el que ella necesita salir a trabajar para conseguir el sustento económico que le permita cuidar a su hijo, ¿no? Entonces, me lleva a la reflexión que si nosotros hiciéramos una suerte de trasladar esa sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, estamos hablando de que eventualmente el Estado peruano va a tener que contemplar ese tipo de servicios a la luz del derecho al cuidado. Claro, o sea, no debería ser eventual. Yo sé Ujú, que hay programas sociales ujú, que, porque justamente haciendo una investigación de campo Ujú, en Otusco, que es una ciudad rural de La ujú, Libertad, las mamás me contaban que para estudiar o para trabajar tenían que dejar en estas guarderías, ujú, unas guarderías, no voy a decir el nombre, ujú. del Estado a sus hijos, pero tenían mucho miedo porque no los cuidaban, venían enfermos, venían golpeados. Entonces, de hecho, o sea, el Estado per se tiene la obligación de hacer eso y también las empresas deberían tenerlo como en otros ujú, países, ¿no? ujú, No solamente es implementar el lactario, ujú, sino también es justamente esa flexibilidad que, por ejemplo, durante el primer año las mamás necesitan para hacerse cargo de los niños o los papás también podrían justamente actuar corresponsablemente y asumir esa labor, ¿no? claro, Eh, Como es un derecho, el cuidado es irrenunciable. Entonces, si por ejemplo, Perú legisla y dice, bueno, tú, papá, tienes 30 días de licencia por paternidad y tu mamá tienes 30 días de licencia por maternidad, los padres no van a poder renunciar a eso porque yo me imagino un montón de quizá padres diciendo, no, te lo cedo. No, entonces justamente es la importancia de que se haya reconocido como un derecho autónomo, ¿no? La exigibilidad que ahora tiene ese derecho por todas las personas. Quizá la priorización del teletrabajo para las personas embarazadas o con hijos o con familiares aporta algo en la lógica del derecho al cuidado o no. Eh, Como te digo, si tú solamente centras el derecho al cuidado en las necesidades de las mujeres, seguimos reproduciendo este estereotipo de género. Yo creo que el teletrabajo aporta a todos, embarazados y no embarazados, dependiendo de las funciones, creo que el teletrabajo es bastante conveniente, ¿no? Dependiendo de las funciones. Y como cuando yo creo que la Corte propone la flexibilidad laboral Ujú. o el reconocimiento del derecho al cuidado como un trabajo, es justamente para darle este revestimiento económico mm, que va a visibilizar que el 20% del trabajo no remunerado representa el 20% del PBI de un país, por ejemplo. El Perú es el 20%. Es un montón. Sí, Entonces, si tú ese tiempo que dedicas lo conviertes, le asignas un cuantificas. valor, te das cuenta de cuánto dinero implica Ujú. las labores de cuidado y te das cuenta, entiendo, la importancia que es de Sí, alguna claro. manera retribuir Ya. eso Sí, y sí. no simplemente seguir como sociedad Ujú. dejando sin pensiones, sin servicios sanitarios a las personas que realizan estas labores. Eh, Decías también que la Corte había fijado que esto era, este reconocimiento del derecho iba a ser progresivo, pero digamos, ¿ha fijado pautas de seguimiento? ¿Hay un calendario mínimo? ¿Cómo debe irse implementando, digamos, en el Perú específicamente este derecho al cuidado? Mira, debido a la complejidad que implica
cambiar las estructuras sociales, Ujú. porque realmente nuestra sociedad está estructurada en base a los cuidados gratuitos que brindan mayoritariamente las mujeres. Ujú. La Corte reconoce que este cambio tiene que ser progresivo, entonces no le puede exigir a un país que el otro año o el otro mes Mm. tú me implementas una licencia de maternidad y paternidad igual, o tú me creas más centros de cuidado de menores, o etc, etc. Entonces, el- lo que yo entiendo que ha hecho la Corte con esta opinión consultiva es al menos dar un lineamiento hacia que los países, de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a sus normativas internas, de acuerdo a sus propias instituciones, porque ya hay países como Argentina que han venido implementando incluso antes Mm. de la opinión consultiva, eh, o sea, de hecho sí, hay países que han ido implementando, como México, los sistemas nacionales de cuidado. Ujú. Y entonces lo que hace la Corte es decir, hey, Estados miembros de la región, este es el derecho que ustedes tienen que ahora proteger, tutelar y de acuerdo a sus posibilidades, de manera progresiva, eh, ir protegiendo y resguardando y creando instituciones y creando políticas públicas con este enfoque de cuidado, y la norma que vas a sacar ya no solamente va a tener un enfoque de igualdad, de género, sino también un enfoque de cuidado. Entonces va más en ese sentido, ¿no? Ujú. Porque realmente es un cambio social el que tiene que Ahí en el darse. tema del cambio social, lo que me hace un poco de ruido es, y no sé si tenemos respuesta, porque naturalmente la opinión consultiva es relativamente reciente y veremos si en el Perú qué eco le dan, ¿no? Porque hasta el momento, como estamos al principio, no se le ha dado mucha importancia en nuestra sede nacional, salvo algunas instituciones que Ujú. afortunadamente sí se han preocupado por difundirla. Es si ese derecho al cuidado es judicializable ahora. O sea, si ahorita, por ejemplo, nos está escuchando alguna persona que dice, Dios mío, esta es mi situación y tengo derecho a que esto cambie. ¿Puedo judicializar el derecho al cuidado en este momento? Yo sé que te pongo en problemas porque sé que estamos hablando de un escaso tiempo desde que la opinión consultiva ha visto la luz y aquí incluso internamente, como hemos reiterado, ni siquiera desde el propio Estado por lo menos hemos tenido mucha información. Entonces, pero sí es bueno que la comunidad sepa si ha avanzado algo, no se ha avanzado nada, qué podría eventualmente tenerse hoy a la mano para eso. Claro, pero aquí tenemos un problema un poco mayor, Ujú, que es que como país, pues nos quieren retirar de la jurisdicción del sistema interamericano. ujú, Y entonces, si hay sentencias que son obligatorias que no quieren cumplir, ujú. yo creo que las opiniones consultivas las toman como recomendaciones pasajeras por ahí de un tribunal internacional. Pero no es tanto así. De hecho, yo sé que se habla mucho de soberanía y de que no debe haber ninguna interferencia, pero si revisamos nuestra constitución, en la cuarta disposición transitoria de nuestra constitución, de la constitución del 93, pues se indica así explícitamente que todas las normas, que todas las sentencias tienen que necesariamente emitirse en función al derecho internacional de los derechos humanos y en función a las justamente opiniones, decisiones y jurisprudencia de tribunales internacionales a los que Perú está sometido. Y Perú está sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana, o Ujú. sea, hasta el momento. Entonces, bajo esta lógica soberana, nuestra constitución nos dice, tienes que prestar atención a lo que te dice la Corte. Mm, Y la Corte te está brindando una explicación acerca de un derecho que está dentro de la Convención Americana, que está dentro de muchos instrumentos internacionales del cual el Perú forma parte. ujú. En esa lógica, eh, yo me aventuraría a decir, bueno, sí, claro, es judicializable, Ujú, porque ya es un derecho reconocido por un tribunal internacional al que el Perú soberanamente ujú. eh, está sometido. De acuerdo. Ahora, no pierda tanto las esperanzas porque recuerda que si bien a nivel político, a nivel del Ejecutivo sobre todo, hay esta tentativa de retirarnos de la convención o denunciar el pacto de San José, la judicatura ha dado señales de fortaleza, ¿no? Ha inaplicado, por ejemplo, esta ley de amnistía, ¿no? Entonces, podría ser
coincido contigo que dices que sí podría ser amparable, ¿no? ¿Cuál sería el camino para él? ¿Qué vía podríamos tentar? Nuevamente trabajando bajo la lógica de la Estamos hablando hipótesis, de un ¿no? modelo por armar, así Claro, que por ahora estamos hablando especulemos, de sí, sí. especulaciones, por supuesto. Claro, pero no es especular decir que todos los jueces del foro interno están obligados a emitir sus sentencias de acuerdo a nuestra Constitución Ujú. y a los tratados internacionales. Mm. Entonces, por más que un poder de los tres que tenemos eh, promulgue una ley que va en contra del derecho internacional, y pues los jueces están obligados a resolver conforme a derecho. Así es. Entonces, no veo la contradicción de promulgar una ley de amnistía que va en contra de lo dispuesto por el derecho internacional y que un juez de primera instancia, por ejemplo, decida inaplicarla, Claro. porque tienen justamente esta autonomía para resolver y evaluar de acuerdo a derecho. Claro. Entonces, una simple revisión te hace ver que esta ley es inconstitucional. Ujú. Entonces, puedes inaplicarla, debes inaplicarla en realidad, si no teóricas. Ahora, volviendo al derecho al cuidado, si tú tuvieras que poner, digamos, tres importantes retos o desafíos, ya un poco como para ir cerrando y dejando la mesa servida para que nuestro público, que espero que así ha sido así, les haya despertado el mayor interés por investigar sobre el derecho al cuidado. Pero sabemos pues que lo de la academia y todo ello a veces es un trabajo de escritorio y el trabajo real para los derechos se hace en la cancha. Ujú. Y eso implica hacer trocha, ¿no? Como decíamos ahora justo, hablamos de especulaciones porque no tienes la pista. El derecho al cuidado acaba de asomar y Sí, tenemos que hacer trocha si queremos promoverlo en su mayor eficacia posible. ¿Qué retos o desafíos, si tuvieras que mencionar tres puntualmente, creerías tú que vamos a enfrentar para hacer esa trocha que en algún momento sea una pista que permita que el derecho al cuidado fluya? El primer desafío es el que todos tenemos que asumir en nuestros hogares, que Ujú, es el desmantelar los estereotipos de género, ujú, el de construir los estereotipos de género. O sea, pues eh, justamente desmantelar la idea que tenemos de qué es lo que es ser mujer, que las mujeres se encargan de las labores domésticas, la mujer es madre, la mujer no tiene que necesariamente trabajar y puede sacrificar esa parte financiera que le da la independencia financiera, que es básica para ujú. justamente no sumirse a ciclos de violencia ujú. en caso estén con una persona que se convierte eventualmente en un agresor. Que los hombres también asuman este 50% de responsabilidad que tienen Mm. de justamente encargarse de las labores domésticas, de encargarse cuando forman familia de la educación y la responsabilidad de tener Ujú. hijos. Entonces, para mí el desafío más importante Es en casa, es, digamos, para empezar. es en casa, Ujú. ¿no? El Una vez, segundo sí, una vez que desafío. hayamos desmantelado esto, creo que es justamente exigir esos cambios ya a nivel, por ejemplo, sí, claro, empresarial Mm, y estatal, ¿no? Entonces, creo que también las empresas y el Estado tienen que flexibilizar ujú. la manera en que se ha estructurado el trabajo para los hombres y mujeres. Y justamente en base a esta redistribución de roles es que deben, por ejemplo, flexibilizar el tema de las licencias, Ajá. dividir, compartir, ¿no? Las prestaciones. Y bueno, Y el último reto, desafío, así como para ya Mm. cerrar. justamente encontrar los recursos para poder Mm, implementar todas estas sí, políticas, claro. porque todo se va a quedar en idea Mm. si es que no lo Y un tema de aterrizamos en infraestructura, ¿no? recursos. De mecanismos, Ujú, inversión en capacitación, ¿no? También, ujú, en programas, ¿no? Porque hay un tema también de hacer del Estado el esfuerzo de desarrollar las competencias para quienes han estado sometidas a este espacio tradicional y relegadas de poder desarrollar su potencialidad, lo hagan. Porque ujú. simple y llanamente no se trata de decir de, ya, ahora sí tienes libertad y si quieres salir a trabajar. Claro, pero ha habido un lapso de tiempo que ni siquiera he podido formarme para poder desarrollar esa potencialidad y ahí hay una inversión importante que también asiste a empresas, como tú bien señalas, pero también de parte del Estado, ¿no? Pero ante la existencia de un derecho, recuerda que el Tribunal Constitucional ha dicho que los derechos, incluso de carácter económico, no es que sea netamente Exacto, progresivo y exacto. librado al albedrío de la Ujú, política, ¿no? Sino ujú. que
puede exigirse incluso judicialmente que existe un mínimo, Un mínimo un de mínimo inmediatez. indispensable e ir progresando con ello como derecho social en esta parte que tiene costo, ¿no? Pero bueno, Absolutamente. tenemos que dejarlo ahí, Así un es. tema Gracias. súper interesante Ujú. que nos además demanda a cada uno de nosotros, lo creo así, algo más por hacer. Ha sido un episodio muy interesante, Así un es. poco sensible, ¿no? Un poco exigente, como un reto para todos, y creo que estaba muy bien. Gracias una vez más, No, gracias doctora, a ustedes. por acudir a nuestra invitación. Espero que no sea la última, siempre recurrimos a usted. Así que muchas gracias. Efectivamente, hemos tratado hoy día un tema que nos atañe a todos, ¿no? A veces sentimos los temas que aquí desarrollamos en el episodio, en el programa Contacto Legal, en algún episodio como muy lejano, pero qué bueno que hemos tratado un tema que nos abarca o nos alcanza a todos. Creo que en casa nos toca una tarea pendiente, como bien se ha dicho aquí, de revisar los roles y estar alertas de que no haya ninguna persona, varón o mujer, que se vea relegado en el ejercicio de sus derechos y poder desarrollar su potencialidad, y que eso implique naturalmente el esfuerzo de todos como familia, ¿no? Así que ahí está la tarea que bien nos ha dicho Luisa. Ahí hay que empezar el cambio en casa y ver cómo está esa redistribución de los deberes domésticos para que al final de cuentas todos en familia como equipo que son puedan desarrollar su mejor y escenario de libertad. Mi querida Luisa, quizá algunas palabras finales para nuestro público a propósito del tema que hemos conversado antes de despedirnos. Les agradezco mucho la invitación y la apertura de este debate, que es básico, importante y yo sé que es de interés de muchísima gente. Y bueno, para cerrar, lo importante, lo que ha dicho la Corte, es que el cuidado es un derecho y también es un trabajo. Así es que hay que exigir que se le reconozca como tal, se le valorice y bueno, a ir por estos cambios que necesitamos como sociedad en casa y como país y como región y como planeta. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Muchísimas Luisa. gracias. Tenemos que despedirnos hasta el siguiente episodio, queridos amigos. No olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, Spotify, ¿no? E Instagram. Así que nos vemos la siguiente semana. Chao. Chao, nos vemos, cuídense, buenas noches.